¿Cómo estamos, hermanos? Shalom, bienvenidos, saludos a todos. Saludo a los que estamos aquí en esta pequeña reunión virtual, como una especie de aula de clases para que podamos compartir dudas, preguntas, aprender. Y también para todos aquellos que nos están viendo en Facebook y nos verán en diferido, tal vez por otras redes. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que habíamos quedado pendiente, el estudio de Torat Kohanim. Permítanme compartir la pantalla. Ahí estamos. Torat Kohanim, que significa básicamente leyes, en plural, de Torah, leyes de los sacerdotes, los Kohanim, sacerdotes, pontífices. Un pontífice es de la palabra latín, aquel constructor de puentes. Tiene una relación también con la obra que hacen los Kohanim o el Cohen. Entonces, la semana pasada habíamos hecho un estudio genealógico e histórico a través de las escrituras y la historia secular de cómo se preservó y cómo se cuidó y cómo se trató esta línea de sacerdotes a través de la historia, desde Aarón hasta el último sacerdote en la época de la destrucción del templo también, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar aplicando a las leyes y regulaciones que tienen que ver con los sacerdotes, las leyes y requisitos que se le da a ellos como familia sacerdotal, como casa sacerdotal, una estirpe separada de todas las demás familias de la casa de Israel para que guarden el servicio del santuario como líderes y ejemplo del Eterno dentro de este servicio, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo estas leyes. No vamos a ver las leyes que le corresponden a ellos como servir al pueblo, sino las leyes que ellos tienen que guardar por sus familias, ¿no? Y habíamos avanzado y habíamos leído Levítico capítulo 21, donde encontramos estas leyes, y le habíamos leído los primeros 4 versículos. Habíamos quedado en una pregunta, la cual vamos a elaborarla después de leer estos versos. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ese es el primer requisito que se le da a esa línea sacerdotal, la descendencia de Aarón, ¿no? Que no se contaminen por un muerto en medio de sus ciudades, de sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Por ellas tienen permiso a contaminarse, o sea, hablando de contaminarse, inhabilitarse, entrar en contacto con un cadáver. No se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inapto o inhábil para el servicio o el área del recinto sagrado, que es el templo. Y esa es la idea realmente, ¿no? Cada vez que veamos en las escrituras la palabra inmundo, y cuando hable de puro, de inmundo, estamos hablando básicamente en un contexto con referente al templo. No podemos equivocarnos aquí. No está hablando en ningún otro contexto, sino con lo que tiene que ver con el recinto sagrado. Allí es donde se pueden utilizar esas palabras rituales, tamé, tajor, cuando hablamos de puro, limpio, y inmundo y no hábil, no habilitado. Entonces, vemos la primera regla que les da, de no contaminarse con muertos. Y habíamos planteado un ejemplo de una parábola que había enseñado el maestro Yeshua. Y él decía que en la parábola del buen samaritano, la más conocida a nivel mundial, y él decía que venía un levita, no, perdón, un Cohen descendía de Jerusalén, y dice descendía porque recordemos que la palabra correcta, aunque usted esté en el norte, viva en el norte de la tierra de Israel, usted no dice yo voy a bajar a Jerusalén, usted sube a Jerusalén cuando va a llegar. Y cuando se retira de Jerusalén, desciende, baja de Jerusalén, porque topográficamente es un lugar alto, ¿no? Entonces esa es la palabra aliyá en hebreo, cuando habla de elevarse. Y decía que uno de los sacerdotes descendía de Jerusalén y pasaba yendo a Samaria y vio a un hombre que estaba tirado en el camino, medio muerto, así es como lo describe, que había sido atacado por asaltantes. Y él pasa y se hace un lado, un espacio, y sigue su camino.
Luego va un levín, un levita, que también desciende de Jerusalén. No están subiendo, no están yendo al servicio, están bajando, retirándose tal vez a sus hogares, no especifica dónde, pero están saliendo de Jerusalén, saliendo del recinto sagrado, y ven a este hombre y también se apartan. Y Yeshua condena eso. ¿Por qué? Porque está condenando realmente un acto contrario a la Torah. Había una enseñanza en el primer siglo y tenemos que entender que esto hacían con todas las enseñanzas, le creaban cargas y la llevaban a un nivel extremo en el cual deformaba el propósito real del mandamiento y ellos decían, bueno, como levitas, que también saben servir en el templo, como sacerdotes, que son los encargados de servir, no se van a contaminar con un muerto porque aquí dice la Torah que no debemos contaminarnos y a lo mejor percibieron, quién sabe, esto es una parábola, que el hombre estaba vivo o medio muerto, pero no me lo acerco porque puede morir en mis manos y me contamino. Pero esa no es la idea de la Torá. La idea no dice que el hombre, el Coanín, el Cohen, perdón, si ve a una persona muerta o una persona medio morir o una persona muerta, es decir, que no sea su familiar, él no se va a acercar a tocarla. Está hablando básicamente, ¿cuál es la ley? De que se le instruye al Cohen, que se le permite contaminarse solo por alguien que sea de su familia. Pero existe una ley por encima de estos mandamientos y de todos los mandamientos de la Torá. El mandamiento de la Torá que habla de preservar la vida, porque está escrito, yo les he dado estos mandamientos para que vivan. También está escrito que escoge la vida y no la muerte. Preservar la vida es podemos decir nosotros, es el mandamiento primordial de toda la Torá, es el propósito de la Torá. Por eso les dice, les doy estos mandamientos para que vivan, no para que mueran. El propósito de guardar la Torá es tener hijos de Israel vivos, que puedan guardar la Torá. Por lo tanto, asistir a una persona necesitada, a punto de morir, en este caso, ellos no iban a servir en el templo, recuerden, ellos estaban saliendo de allí. Era aceptable que ellos tocaran una persona y que en cualquier de los casos muriera en sus manos. Como Yeshua les dice, ustedes ven un animal que cae en un pozo en el día de Shabbat, ¿no lo van a sacar porque es Shabbat? Por supuesto que harán un trabajo, bajarán, lo amarrarán, levantarán al animal con, digamos, si fuera un toro, levantarán con unos 4 o 5 hombres y jalarán con fuerza para levantarlo. Están haciendo un trabajo, por Es supuesto. lícito hacer lo bueno, dice. Correcto. Es lícito hacer lo bueno en el día de Shabbat. Y esa es la enseñanza que Yeshua nos da y la cual nosotros tenemos que entender que Él está demandando de ellos, porque Él les dice que la Torá está hecha para el hombre, no el hombre para la Torá. Lo mismo habla con el Shabbat y es la relación que se puede entender en toda la Torá. O sea, la Torá está hecha para el bien de nosotros, para el bien del pueblo de Israel, para el bien del ser humano en sí. No es que el ser humano fue creado para guardar la Torá, sino más bien la Torá es creada para el hombre, para que el hombre viva, para que el hombre tenga salud. Y ese es todo lo que repite la Torá. Les he dado esto para que vivan ustedes y sus hijos por generaciones y vivan bien, vivan felices. Hay que entender el propósito real de la Torá antes de querer tal vez ir más allá y escuchar a los que se suponen que son sabios en la Torá y empiezan a enseñar mandamientos y doctrinas de hombres igual a lo que Yeshua estaba opuesto en el primer siglo. Y vamos a ir viendo con estas leyes de los sacerdotes que en más de una ocasión exageran o moldean las leyes en cosas que hoy en día en realidad no tienen sentido y no tuvieron sentido tampoco en un inicio cuando se implementaron, pero no están dando ningún tipo de honra a la Torá, aunque ellos pretendan que con estos ejercicios que hacen o este tipo de práctica llevada a un nivel superior, estén honrando al Eterno. No están honrando al Eterno. Eso es lo que está enseñando Yeshua. Ellos por ellos fuera dejaron morir a un hombre. Eso no es honrar la Torá. Eso en ningún sentido es honrar la Torá. Un ejemplo, que si algo pasara, alguien estuviese enfermo en un día de Shabbat, no voy a esperar que termine el Shabbat para llevarlo a hacer atender o si necesita tuvo un accidente y necesita tal vez algún tipo de sutura, no se va a permitir eso, es Shabbat, pues entonces vamos y curámoslo allí en el Shabbat. Eso es honrar al Eterno, eso es honrar la Torah, eso es guardar la Torah y es lo que... Una acotación en esto, Adelante, hermano. Manuel. Sí, debemos considerar que esta es la parte, la enseñanza de Yeshua. O sea, la enseñanza de Yeshua es
que practiquemos la Torá con la finalidad con la que es emitida. ¿Para qué? Para que seamos una nación sabia, no religiosa, no haciendo de todo un ritual, no haciendo de leyes muy científicas, muy reales del Eterno, hacer una costumbre o una manera ritualística de vivir. Entonces, la enseñanza de Yeshua básicamente es vivir la Torah como una manera, una nueva forma de preservar la especie, de ser el pueblo ideal, que obviamente eso es lo que la conclusión, cuando uno guarda la Torah, se vuelve en el conglomerado, se vuelve una nación sabia y santa. En esto radica cuando en Apocalipsis 14:12 dice que son los que tienen que perseverar, son los que han entendido, o sea, los que guardan la Torá con obediencia a Yeshua, que es completamente opuesto a guardar leyes rabínicas o leyes o mandamientos de hombre. Adelante. Correcto, correcto. O sea, ese es el propósito y es la esperanza de cada uno de nosotros que podamos entender esto, ¿no? Porque es guardar la Torá conforme a la enseñanza de Yeshua, con sabiduría, con inteligencia, con practicidad. O sea, guardar la Torá como lo enseñó Moshe, de una manera real, no de una manera religiosa, como bien nos explicó nuestro hermano. Entonces, continuamos con el estudio. Y esta es la parte que nos debe quedar claro, ¿no? Yeshua está condenando este tipo de actitudes donde llevan las leyes a un nivel muy ritualista, pero como Yeshua mismo lo dijo, ustedes guardan estas cosas de la Torá muy estrictas, diezman hasta el comino, diezman esto, hacen lo de acá, pero se han olvidado de lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la emuná. Lo han dejado de lado. Eso no es como Moshe en un inicio intentó enseñar la Torá, y Yeshua vino a rescatar el verdadero mensaje del Padre cuando se lo fue dado al primer redentor que fue Moshe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera ley para los Kohanim? Que ellos, mientras se les permite contaminarse, por llamarlo de esa manera, o inhabilitarse tocando un cadáver solo de sus familiares. Si existe otra persona que pueda hacerse cargo de ese cadáver, digamos, en un sentido de que no fuera su familia, por ejemplo, del vecino, y ellos no tienen, y hay otra persona que se puede hacer cargo, pues esas personas serán cargo. Mientras no exista otra persona y son ellos el único recurso quien se puede hacer cargo del cadáver por ser familiares en primer lugar, en primer grado, entonces tienen que hacerlo, se les permite a ellos hacerlo, ¿no? Esa es la ley. Pero vemos que Yeshua plantea una circunstancia, una situación en la cual no iban a Jerusalén a servir, sino que ya descendían, y él está ahí enseñándonos la percepción de cómo se guardan los mandamientos y cómo equivocadamente también estaban guardando los mandamientos ellos, ¿no? Ok, continuemos. Por ejemplo, aquí tenemos otra de las leyes que han sido un poco distorsionadas, o no diría poco, muy distorsionadas en el judaísmo moderno. Y miren, el versículo 5 da otras leyes. Dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán en rasguños. Y dice, santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim, y pan está hablando, no está hablando específicamente del pan de la proposición, está hablando de pan, habla del alimento, la carne que se ofrecía allí para comer, para el alimento de su Elohim ofrecen, por tanto serán kadosh, kadosh, apartados, y son las leyes, las prácticas de las leyes lo que los volvía a ellos santos. Ahora, ellos nuevamente, el judaísmo actual, igual que el cristianismo, pierde de lado muchas veces el contexto y toma un verso arrancado y lo quieren hacer como ley. Pierden de lado el contexto histórico a veces. Por ejemplo, ellos dicen, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, y pues entonces está diciendo allí que no pueden comer lácteos con carnes. Y eso no es lo que enseña el mandamiento. El mandamiento es claro, que un niño podía entender, no cocer el cabrito en la leche de su madre. O sea, no hagan eso. Eran costumbres que se hacían básicamente los habitantes de Canaán. No sigan esas, ni imiten esas costumbres. Y algo similar ocurre aquí. En el verso 5 dice, no harán tonsura en su cabello. Y tonsura es, por ejemplo, lo que vemos en la imagen, hacerse un recorte o dejarse un hueco, digamos, por decirlo así, en el cabello, más o menos lo que tienen allí los clérigos,
representando ellos también al sol, es un servicio al sol. Y no harán tonsura, y luego dice, no raerán la punta de su barba. Si usted investiga en hebreo, esa palabra punta está hablando de los lados, de donde empieza su barba, hablando así. Y por eso ellos dicen, bueno, no hay que rasurarse, no se rasuran. Y si usted ve hasta el día de hoy, los que se dicen llamar Kohanim, ellos dejan crecer su barba, dejan crecer su barba. Pero están confundiendo algo que en un momento era cultural y hoy lo quieren llevar a un mandamiento diciendo, miren, aquí a los sacerdotes se les dice que no no deben cortarse la barba, hablando de rasurarse, rasurar, realmente la palabra ahí que dice raer está hablando de rasurar, y ni la carne hacerse rasguños. Pero este es un mandamiento que aparece en otras partes de la Escritura, en Levítico 19 y aparece también en Deuteronomio capítulo 14. Y allí sí amplía el contexto. Tenemos dos, o por decirlo así, tenemos dos lugares en la Torah donde te dice el contexto de esto. Y en este lugar, que le está repitiendo, porque es una repetición también a los mandamientos sacerdotales, él omite la razón para entenderlo completamente, pero está sobreentendido, está sobreentendido. No podemos decir, no, es que esta es la ley y ahí dice que no se deben rasurar, porque si uno lo lee así, dice, sí, está hablando de que rasurarse para un sacerdote no se puede, pero no es eso, hay que entender el contexto. Miren, aquí tenemos los versos que les mencionaba, Levítico 19, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes lo pueden ver, dice, no harán tonsura, y repite exactamente lo mismo, en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo, y dice, por causa de un muerto. Y eso está hablando a todo Israel en Levítico 19, dice, y no imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Yahweh, hablando de santidad, yo soy de su propiedad, o sea, perdón, ustedes son mi propiedad, no pueden contaminarse haciendo eso. Por ejemplo, en Deuteronomio 14 hace exactamente la misma mandamiento, una repetición, y dice, hijos son de Yahweh, o sea, ustedes son hijos de Yahweh, vuestro Elohim, no os zanjaréis ni raparéis a causa de un muerto. Esa es la razón realmente, a causa de un muerto. Hay que entender el contexto incluso de toda la Torá y el contexto cultural. No hacer uso de prácticas paganas en honor a los muertos. Se permite llevar luto de modo que sea legal, hablando conforme a la Torá, y psicológicamente aceptable. O sea, que sea un proceso en el cual la persona que está de luto pueda ir recuperándose. Por eso se daba un tiempo también de luto y habían cosas que estaban permitidas en la Torá. Por ejemplo, los pongo ahí en la mano derecha de la pantalla, cosas que se ven en la Torá que se hacían. Llantos, llorar, era común y normal. Rasgar los vestidos, no rasgar sus cuerpos. Las otras culturas rasgaban sus cuerpos, hacían señales en sus cuerpos. El pueblo del Eterno lo que hacía era rasgar sus vestidos, rasgaba desde el lado de su pecho, mostrando así como quien se rasga su corazón, o una especie de simbología. Pero era permitido eso en la Torá. Vestir de silicio y ceniza. Silicio era una tela muy oscura, como hoy alguien diría voy a vestir de negro, de luto. Es aceptable, no es una transgresión. Ceniza era lo que ellos utilizaban cuando digamos, se manchaban la cabeza y la cara, hablando continuando como por ejemplo descuido personal. Era una forma de decir no me bañaba. Recuerden que en la Torá, en el Tanakh, perdón, Mesibofet, creo que era Mefiboset, ¿sí? El siervo de David, cuando David se fue y ocupó el hijo de David el trono, fue él el que lo que hizo fue un luto, y él dice que por esos días no se bañó hasta que David regresó. Esa es una forma de luto. No usar adornos. Es una tradición, o sea, en la cultura hebraica siempre hay una manera de manifestar cosas, es haciendo un gesto. Como siempre hemos dicho, por ejemplo, cuando un profeta viene y le dice a Pablo de quién es este cinturón, y se pone y hace la mímica, ¿no? Entonces son actos que se vuelven literales, hacen cosas que son físicas, así como el Eterno manda a los profetas a hacer acciones físicas, de tomar una prostituta, como Oseas, o comer excrementos como Ezequiel, que son cosas feas, pero es una manera de cómo ellos visualizan, es una manera actual para ese tiempo de entender ciertos actos. Ya, y otra cosa que yo quería hacer un énfasis en esto, cuando dice que un sacerdote no debe rasgar sus vestiduras, cuando Yeshua dice, está frente a los sacerdotes en el templo,
ha sido arrestado, es abofeteado, y él dice, y bendito el que viene en el nombre y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes. Entonces, cuando oye eso, Anás, que era el sumo sacerdote en ese día, se rasga las vestiduras. Y como hay este mandamiento de la Torah, de no rasgar las vestiduras, él se descalifica como Cohen Hagadol. Y el Eterno desde ese mismo instante, y cuenta la Mishnah, y cuenta el Talmud, la Gemara, y sabemos que desde ese instante nunca más el Eterno les recibió nada del Yom Kippur. Los 40 años hasta la caída del templo, desde que él se rasga sus vestiduras, se descalifica porque viene a tomar cuerpo el sacerdocio en el orden de Melquisedec, porque Yeshua estaba a 3 horas de ser colgado del madero, a 3 días de ser, de resucitar, y a 40 días de elevarse ya a oficiar como sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces, ese día que Anás se rasga las vestiduras, se descalifica y entra el sacerdocio de Melquisedec. Por eso es que en la Mishnah dice que los 40 años no se abrían las puertas solas, ellos sabían que algo iba a pasar, porque las puertas, para mover una puerta del templo se necesitaban 20 Kohanim. Entonces, ellas se abrían solas. Cuando era Yom Kippur, nunca se puso el cordón carmesí que se amarraba en los cuernos de la cabra emisaria, nunca se volvió blanco. Y había otro cordón que se ponía en el templo también, blanco, y que jamás se volvió rojo, que jamás se volvió blanco. Ellos, el judaísmo, y dice la Mishnah de Sebastián Ausejo, dice que ellos sabían que el Eterno no les estaba recibiendo el Yom Kippur. Y nosotros sí sabemos eso. Sí sabemos eso porque eso confirma el sacerdocio en el orden de Melquisedec hasta el año 70 que cae el templo. ¿Y por qué fue esto? Para que no exista nunca más otro sacrificio por el hecho, que más que lo hecho por Yeshua, ¿ya? Que fue en el orden legal del templo, fue el cordero, fue sacrificado, murió y fue recogido del madero por 2 miembros del Sanedrín, como mandaba el protocolo del templo, que cuando muere un sumo sacerdote, 2 miembros del Sanedrín, príncipes del pueblo, deben tomar su cuerpo, no debe tocar nadie más porque se profana el cuerpo y ser llevado a un lugar, a una tumba de príncipe. Y eso sucede cuando José de Arimatea y Nicodemo toman el cuerpo de Yeshua y los llevan a la tumba, al sepulcro que había tenido reservado José de Arimatea, que era un hombre muy acaudalado. Y murió de esa manera. O sea, todo fue cumplido exactamente, nada es por gusto. Esta ley, por ejemplo, esta ley habilita maravillosamente 1250 años antes de la muerte de Yeshua y resurrección. Esta ley anticipaba que había un sacerdocio más grande, como dice la Carta de los Hebreos, que es el sacerdocio de Melquisedec, y hace que se descalifique el Cohen Hagadol, que es cuando se rasgan sus vestiduras. Adelante, Emanuel. Claro, o sea, todo esto es interesante, es historia y es profético, porque a mí me sorprende cuando yo leía el libro de Isaías, en el cual decía que su sepultura fue con los ricos y fue contado con los impíos, y realmente él fue llevado en un juicio y murió en una sepultura, un sepulcro de ricos. Y se cumple perfectamente la profecía, no se puede dar vueltas allí. Y es correcto, hay un mandamiento y vamos a estudiar también esa parte porque sí lo mencionó el hermano, donde se rasgan las vestiduras y se descalifican porque, y este hombre, Anás, el sumo sacerdote que estaba juzgando a Yeshua, el mandamiento dice que no puedes rasgar tus vestiduras, las vestiduras sacerdotales y no puedes hacerlo en servicio, ¿no? Y él estaba en servicio porque estaba juzgando, estaba siendo de juez. Habían levantado una corte, aunque había sido ilegal, porque realmente nadie podía juzgar en la noche, tenían que juzgar en horas hábiles, era ilegal, pero estaban haciendo un acto de jueces, porque se habían reunido allá hombres prominentes que estaban también ya con la intención de acusar a Yeshua. Él estaba en servicio, al haber hecho eso se descalificó y efectivamente entra en vigencia un sacerdote o un sumo sacerdote de otro nivel,
porque se descalifica. Toda la Torá es perfecta, como concatena todas las cosas, dejando una perfección legal a la vista de los que lo estamos percibiendo ya después de años de esto sucedido, ¿no? Y bueno, para terminar el listado, como bien decía nuestro hermano, esto es un lenguaje que ellos manejaban. En aquella época los lenguajes eran más didácticos, a causa de que también no habían tantas, digamos, televisión, no habían imágenes allí que ellos pudieran percibir para aprender, hacían estas cosas. Y vemos una de las formas de luto también era no usar adornos, no usar alhajas, y eso es lo que se hace, por ejemplo, en Yom Kippur. Hasta el Kohen Hagadol, quien vestía ropas esplendorosas en el día de Yom Kippur, se vestía sencillamente con túnica, calzoncillos de lino y una mitra, creo que le traducen allí, un turbante de lino, y ni siquiera entraba con la palabra Kadosh la Yahweh de oro, la corona de oro, no, entraba sin nada porque se suponía que estaban de luto, lo más sencillo, con ropas de lino. Y también lo más común, el ayuno, hacían ayunos en los lutos. Yom Kippur realmente es una especie de luto también, de una ceremonia en la cual guardamos, es el día del ayuno en el cual guardamos, como lo habíamos visto en un estudio hace tiempo, luto porque Israel había perdido, había sido causante de quebrantar el pacto, y veíamos que era en esa época en el cual Moshe sube a restituir, a volver a recibir las tablas. Pasan los otros 40 días y daba aproximadamente en el rango, en el tiempo de Yom Kippur. Mientras Moshe estaba ahí arriba, el pueblo estaba orando, y bien dice también la escritura que ellos dejaron sus adornos y dejaron de comer. Entonces, todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros? Hay prácticas en las que hoy ya no se hacen tonsuras, no se pasan lanceta en su cuerpo por causa de un muerto, pero sí hay prácticas que son comunes y hasta el día de hoy se hacen por un muerto. La famosa fanesca, no sé fanesca, no recuerdo, la colada morada, perdón, la colada morada es la que se hace costumbre aquí en Ecuador en la época del Día de los Muertos, que es un día en el cual la celebran el 2 de noviembre, si no me equivoco, pero está muy cercano al día en que los celtas se guardaban servicios a sus dioses, con lo que se conoce como Halloween también, el 31 de octubre. Es un periodo allí en el cual ellos explican que algo espiritual, en el sentido pagano, sucede allí. Y todas estas cosas están prohibidas. O sea, cuidado, alguien pueda pensar, no, es una coladita que me brindó mi abuelita, y no, son cosas ofrecidas a los muertos o que se hacen en nombre de los muertos, de las cuales nosotros no podemos participar de ninguna manera, ¿no? Ok. ¿Y cuál es la razón por la que no podemos participar? Es porque tenemos un convenio con el Eterno. Eso también es importante aclarar. Aquí dice, yo Yahweh, y Él les habla, ustedes son hijos de Yahweh. Tenemos un pacto con el Eterno. No podemos contaminarnos con otros Elohim, como lo hacían, por ejemplo, los egipcios tenían sus dioses de la muerte, y ellos hacían rituales a sus dioses, que se suponía que lo hacían en honor al muerto, pero lo estaban haciendo por estos dioses, para estos dioses, perdón, sus rituales. Y todo esto tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Continuamos con el estudio. Leyes para los Coanín. Levítico 21, dice el verso 7. Con una mujer ramera o infame no se casarán. Esto también es una ley. Ya vemos, no se podían contaminar y no podían hacer contaminar con algún cuerpo muerto, perdón, y hacer algún tipo de ritual pagano en honor a los muertos, que era costumbre en los lutos. Y aquí vemos otro que es importante y también fuera de religión, tenía su propósito todos estos mandamientos, guardar un linaje, cuidar el linaje de los sacerdotes. Dice el verso 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, o sea, una mujer divorciada, porque el sacerdote es Kadosh, santo a su Elohim. Le santificarás, por tanto, pues el pan de su Elohim ofrece, hablando de los sacrificios. Santo será para ti porque santo soy yo, Yahweh, que los santifico. Miren, que los santifica, él es quien los aparta. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Ya vamos a ver todo esto, terminemos de leer. Ahí repite, nos saltamos unos versos, pero ya lo vamos a ver, pero aquí repite o hace un énfasis en este mandamiento. Dice, tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no se profane su descendencia
en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifica. La única manera de certificar que ese niño que viene, que es hijo de un sacerdote y es legítimo de sangre de un sacerdote, recuerden que no habían pruebas de ADN en esa época, es que el sacerdote toma una mujer virgen. Era tan cuidadoso el Eterno que este mandamiento les da a los Coanim. ¿Por qué? Porque los Coanim tenían la misión de levantarse delante del Eterno. Imaginemos tal vez en el caso que un sacerdote pudiera y tuviera permiso de tomar una mujer repudiada o una mujer de mala reputación, una mujer que estuviese con diferentes hombres. El hijo, ellos no, que iba a venir, no podrían estar seguros de que era un sacerdote. Imagínense una persona que no sea del linaje de Aarón y esté presentando ofrendas y sacrificios. Sería terrible eso. Cuando el Eterno Es levanta... muy delicado, sí, muy delicado este tema del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando regresan del exilio de Babilonia, llaman a los sacerdotes, les dicen a quienes sean sacerdotes, y habían sacerdotes que no tenían genealogía, y los líderes no recibieron a ellos, no les permitieron ministrar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, ¿por qué esta selección? ¿Por qué mujeres vírgenes? ¿Por qué mujeres que no hayan tenido otro esposo? O porque corre el peligro de la promiscuidad. Y el Eterno lo que ha hecho a través, desde Aarón, es depurando el linaje, ha venido depurando el linaje, porque por eso es que vemos diferentes familias, por decir algo, si comete un error, Elí, hasta ahí llegó su generación, su familia ya no va a ministrar, entonces el Eterno va depurando, y al punto tal de que luego para el milenio, como está vigente el sacerdocio levítico todavía, lo que pasa es que no hay templo y no tenemos sacerdocio visible, el Eterno sabe quién es levita, y de la línea de los Kohanim, de las 24 familias, el Eterno para el milenio escoge a la descendencia del sacerdote más fiel que hubo, que fue Sadoc. Entonces, solo la línea de Sadoc va a ministrar y va a ver a Yeshua. Van a atender a Yeshua, al rey. Ellos van a servir, ellos van a tener el honor más grande de conocer, de servir, de pronto de alimentar. No sé cómo sea la estructura del cuerpo de Yeshua, pero él va a tener que vivir en el templo. O sea, esta es una parte importantísima. Esta es la causa por la que nosotros estamos enseñando siempre el sacerdocio. Hoy día con Manuel estábamos preparando unos estudios que ya vienen, que son solo de sacerdocio. Entonces, una de las finalidades de empezar así como hizo Manuel los estudios del Mesías, de la secuencia del Mesías, vamos a hacer del sacerdocio. ¿Por qué? Porque las personas y los hermanos que están adhiriéndose piensan que el sacerdocio levítico y la administración y la orden y toda la liturgia sacerdotal ya se acabó. Cuando nosotros vemos en el libro de Ezequiel, vemos que hay unas nuevas regulaciones, cambios, un nuevo templo, unas nuevas dimensiones, otra línea sacerdotal específica que va a estar sirviendo de la línea de Leví mismo, porque hay un juramento: mientras haya cielo y tierra, los levitas van a ministrar en la tierra, y por eso dice la carta a los hebreos que Yeshua tuvo que salir del planeta Tierra a algún espacio para ministrar bajo el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque hay una palabra de que en la tierra solo levitas. Entonces, hoy no estamos con un congelador, no tenemos templo, pero tenemos sacerdocio, sumo sacerdocio, y por eso hacemos la conexión con el tema de Anás, que se rasgan las vestiduras. Espero que se vaya entendiendo, pero es importantísimo. Eso se llaman los niveles de Kedushá. El nivel de Kedushá es mientras más se acerca al lugar santo, digamos, o sea, mientras más el ritual o la liturgia o lo que le toque hacer al sacerdote para acercarse al Eterno es más cercano, es más fuerte la exigencia, no solo en la mujer, no solo en su proceder, porque el que más se acerca tiene que ser más grande, más limpio, y por eso es que en la carta a los hebreos dice que ya no se va a necesitar sacrificio por el Cohen Hagadol. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote o Cohen Hagadol
en el orden de Melquisedec ya es santo, porque ya resucitó, ya es puro, ya no necesita hacer sacrificios como hacía en el tiempo de Yeshua en Yom Kippur, el Cohen Cagador. Para poder ministrar en el lugar santísimo tenía que hacer 16 sacrificios. Uno de esos sacrificios era hasta por su familia, por su esposa, al punto tal que eran tan celosos que ellos tenían lista una mujer virgen para que se casara con el sacerdote, para que si es que en la oración, entre la oración que se hacía por su familia, moría su esposa, le ponían otra esposa. O sea, era un ritual extremadamente perfecto y poderoso. Hoy tal vez con nuestra visión del siglo XXI no logremos captar bien esto por la influencia del cristianismo, pero vienen días futuros donde vamos a tener un templo en Jerusalén, vamos a actuar como pueblo, allá va a ser el centro del mundo, y el centro del mundo va a ser un santuario, un templo, donde va a vivir Yeshua. Esta es la cosa difícil para el que recién se está convirtiendo. Esto es lo más duro a aceptar. Por eso es que vamos a hacer también estos estudios para podernos familiarizar con todo esto. Es una cosa muy diferente. O sea, esto no es religión. Esta es la historia del futuro, realmente. Adelante, Manuel. Correcto, todo es, de verdad que aprendemos. Y ahorita que el hermano mencionaba la esposa que le tenían reservada al sumo sacerdote, quien tenía que hacer esta labor, me recuerda uno de los mandamientos que vamos a ver, que él no podía, el sumo sacerdote no podía ni por su esposa ni por sus hijos dejar el servicio y ir a atenderlos, o sea, no se podía contaminar. Si él estaba en servicio no se podía contaminar, ni siquiera por sus hijos. Entonces, peor por su esposa, bueno, ni siquiera por su esposa, peor por sus hijos, hablándolo de esa manera. Entonces entendemos que era muy serio, por eso es que se le tenía también una esposa. O sea, es increíble cómo se manejaba a la perfección las leyes de la Torá. Entonces vemos que aquí les dice, al final en el verso 15, dice, yo Yahweh soy el que los santifico, soy el que los aparta. Y realmente con estas leyes los está apartando, porque les está mandando a cuidar su linaje. Y tomaron muy en serio. De hecho, la tribu de Leví fue la tribu que más guardó su linaje y se cuidó, realmente. Aún las mujeres eran enseñadas en que, de preferencia, si eras hija de un Cohen, tomaras como esposo un Cohen. No estaba eso como ley, porque de hecho dice que la hija de un Cohen, si se casa con otra persona que no es Cohen, pues dejará de participar de la comida que se les daba a los sacerdotes. Pero ellas procuraban hacerlo así. Y un sacerdote entregar a su hija a otro sacerdote era realmente algo de honor, ¿no? Algo de honor. Vamos a continuar aquí. Y esta es la forma en la que el Eterno santifica. O sea, realmente yo quiero que lleguemos a esta percepción, que el Eterno santifica no religiosamente, santifica con hechos, con verdad. O sea, ¿cómo los está apartando, santificando? Pues dándole estas leyes. Obviamente se apartaban de que su linaje sea de alguna manera extraviado, sino que se mantenga y perdurara a través de los tiempos. Vemos en el verso 10, dice, permítanme un ratito, ya, aquí estamos, verso 10. Dice, el sumo sacerdote, y aquí es lo que veníamos mencionando, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Y ahí es lo que estaba mencionando nuestro hermano, es exactamente eso. En servicio él no podía hacerlo. Aquí vemos una imagen de la ropa del sumo sacerdote, pero realmente no es exacta. Esta es una imagen que hizo uno de los llamados sabios del judaísmo, Rashi, y no es exacta. Realmente falta el efod, que era como un chaleco que cubría, un chaleco de color púrpura, de hecho, que cubría la parte delantera. Pero este sí es muy parecido a la ropa de los Kohanim, que no eran sumos sacerdotes. Y entonces aquí vemos que les dice él en servicio, mientras estaba sirviendo, él no podía descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Y si nosotros analizamos que dónde quedaba el Sanedrín dentro del templo, estaba cerca del atrio de servicio, del atrio del templo. Estaban en servicio. Cuando Anás citó a Yeshua, lo hizo en el Sanedrín, aunque no estaban todos reunidos, pero lo hizo allí y estaban haciendo un acto legal. Por lo tanto, estaba en servicio. Y en servicio él no podía ni descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. Era una falta. Y al rasgar sus vestidos o las ropas sacerdotales con las que está ministrando, quedaba totalmente descalificado. Verso 11.
ni entrará donde haya alguna persona muerta. Y esto es, estamos viendo que estas leyes ahorita nombrando son para el Cohen Hagadol. Verso 10 menciona el Cohen Hagadol. Ni entrará donde haya una persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario. ¿Sí ven? Está hablando que mientras esté en servicio, él no saldría, porque a otra persona, en cualquier otro trabajo, digamos así, otro ministerio, hablando de un trabajo, si te dan la noticia de que tu papá o tu mamá murió o algún familiar cercano, tú puedes pedir permiso y te lo dan. Pero el sumo sacerdote cargaba sobre sí la investidura de honor que le daba el Eterno, que si él estaba haciendo un servicio, él no podía dejarlo. Si él estaba en servicio o ese turno le estaba tocando, por ejemplo, los sacerdotes servían 2 veces al año, a veces hasta 3 veces, dependiendo el año, si había mes parido, pero eran 2 veces al año las familias, trabajaban o servían una semana y luego les tocaba una semana en 6 meses y luego de los otros 6 meses otra semana. Ya les digo, a unos cuantos les tocaba a veces hasta 3 veces al año y no podían hacerlo, no podían dejar su servicio al que habían sido llamados por ninguna circunstancia. Y aquí los deja claro, ni siquiera por la muerte de alguien, tenían que esperar de terminar su servicio y podían atender lo que tuvieran que atender. Pero el Cohen Hagadol, el hombre más santo en aquella tierra, más santo en el sentido de que, no estoy hablando moralmente, sino más santo en el sentido de que más leyes tiene él que cargar y eso realmente lo santifica. Nos santificamos al guardar la Torá, no creyendo moralmente que somos santos o peor, con la moralidad que maneja el cristianismo hoy en día o el siglo XXI. No, estamos hablando de que la santidad, que es la justicia del Eterno, se mide en los mandamientos y estos mandamientos cargan en sí una moralidad real del Eterno. Por lo tanto, cuando uno es justo y guarda la Torah, está guardando moralidad, pero del Eterno, la moralidad de Elohim, que no se compara a la religiosidad o la forma moral religiosa que maneja el cristianismo y las demás religiones que se apartan de la Torah. Entonces tenemos que, verso 12, no saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim estará sobre él, yo Yahweh. Mientras están haciendo su servicio, era de suma importancia cumplir o concluir con su servicio y su tiempo de servicio. De hecho, existe en las crónicas, si no me equivoco, es Josefo quien lo nombra, cuando vienen a destruir el templo en el año 70, todavía estaba manejándose el continuo sacrificio, los sacrificios diarios, a pesar de que Jerusalén estaba sitiada. Y narra la historia de que los soldados vinieron a atacar a los sacerdotes que estaban en servicio. Ellos, a pesar de que alrededor había una guerra y estaban peleando, ellos seguían cumpliendo con su servicio. Y eso fue agradable al Eterno. Murieron en el altar, murieron sirviendo al Eterno, porque no podían dejarlo, no podían, es una ley realmente que le trae honor al Eterno. Y es un principio, para ellos es una ley, pero es un principio en el cual nosotros también tenemos que empezar a captar. O sea, el sacerdote era el perfil perfecto del pueblo de Israel. Era el ejemplo, el mayor ejemplo del pueblo de Israel. Y la vida sacerdotal nos da de alguna manera principios, los cuales nosotros tenemos que ir captando de cómo ellos servían al Eterno y cómo nosotros debemos también ver nuestra manera de servir al Eterno se asemeje a los principios que ellos manejaban, porque son principios dados por el Eterno. No podemos descuidar realmente el servicio al Eterno, no podemos dejarlo de lado o tomarlo como algo en segundo lugar. Realmente el servicio al Eterno es a lo que hemos sido llamados, es a lo que nos dedicamos en nuestro oficio. Lo demás, nuestro servicio o nuestro trabajo rutinario, nuestra labor rutinaria, eso simplemente es algo que podemos comprenderlo como eso o en segundo lugar, aunque eso sea lo que nos dé el dinero para alimentarnos, es en segundo lugar. En primero está el servicio que nos dio Yeshua, el servicio al cual Él nos llamó. Realmente Pablo les decía, hemos sido militantes, o sea, nos ha llamado a militar en este camino en el cual ustedes y yo estamos inmersos y a todos nos ha llamado a servir. Y es importante que tomemos estos principios para nuestra vida en cuanto al servicio del Eterno, porque es agradable, eso es lo que es agradable. Y de hecho vamos a leer al final un reclamo que el Eterno le hace a los sacerdotes en el libro de Malaquías. Todo el libro de Malaquías es una carta de un profeta, por decirlo así, una carta como denuncia a los sacerdotes de aquel tiempo,
porque estaban haciendo las cosas que no se debían hacer y como no se debían hacer. Y él hace un reclamo realmente a los sacerdotes y vamos a ver que este es uno de los puntos que el Eterno trata con ellos. ¿Ok? Avancemos. Verso 16. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará por ofrecer pan de su Elohim. O sea, si ven, cuando hablaba de pan no estaba hablando del pan de la propiciación, estaba hablando de todo el servicio, sacrificio, el alimento, porque los sacerdotes estaban dispuestos, o sea, dispuestos por el Eterno a comer de los sacrificios, ya sea de sacrificios de la culpa, sacrificios de shalamín, sacrificios, o sea, sacrificios de paz y sacrificios por el pecado. 3 tipos de sacrificios en los cuales había alimento, y los sacrificios por oblación, que no eran derramamiento de sangre, sino que era tortas, harina, trigo, lo cual ellos también podían consumir. El único sacrificio que no se les permitía consumir eran los sacrificios de olá o de holocausto, porque el animal se quemaba entero, pero los demás eran para alimento y sustento de los sacerdotes. Y dice que ninguno de sus descendientes, y eso les dice, dile a Aarón que instruya a todos sus descendientes, que ninguno de ellos podía, por sus generaciones hasta el final, no podían ellos servir en el santuario si tuvieran algún defecto físico. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o un varón que tenga quemadura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna, o empeine, o testículos magullados. También debemos recordar que el sacerdocio, aquí yo no lo puse como ley, se me olvidó ponerlo, pero el sacerdocio ejercía realmente desde los 30 años de edad que ellos podían ya servir en el altar, desde los 30 años de edad hasta los 50 años, era 20 años el periodo de servicio. Eso sí tenemos que tenerlo claro, porque a veces hemos leído al inicio del relato de Gilel, Lucas, y vemos que decía que este hombre, Zacarías, no podía tener hijos y era un hombre anciano, y la gente dice, era un viejito de 60, 70 años, y no, él el máximo debió haber tenido 49 años, porque todavía estaba sirviendo en hacer el servicio del incienso, poner el incienso en el altar de oro. Entonces, debió haber tenido máximo 49 años y su esposa por ahí similar. Pero eso en aquella época se conocía como una persona ya avanzada de edad. Entonces, eso también es importante que conozcamos. Y vamos a ver por qué menciono esto en cuanto a este mandamiento de que ellos no se podían acercar, porque también los sacerdotes ya mayores también servían, ya pasados los 50 años, que no podían servir en el altar, porque tenían que ser perfectos realmente desde el punto de juventud, porque recordemos que los ángeles siempre se han visto como hombres jóvenes, y desde el punto, y está hablando de toda la juventud, en la juventud del hombre era el servicio al Eterno, para hacer esta presentación que se hacía de los sacrificios y de servir en el altar y servir en el santuario, excepto el sumo sacerdote que era de por vida. Los demás sacerdotes, por ejemplo, servían como guías. De hecho, la Mishnah menciona que los sacerdotes ya pasados de esa edad enseñaban a los sacerdotes más jóvenes y los guiaban, eran los supervisores realmente, los sacerdotes mayores, y eran los que veían que el santuario y el servicio del santuario se mantenga en rectitud y enseñaban responsabilidad y honor a los sacerdotes jóvenes. Ya, una pequeña acotación para darnos cuenta también la hermosura de la ley del Eterno, ¿no? Estos sacerdotes ya no servían, pero seguían comiendo del templo. Claro. Ellos de por vida, era como su retiro, ¿ya? Acuérdense que el Eterno a la tribu de Leví no le da heredad, porque le dice, yo soy tu heredad. No es de una parte muy espiritual, como a veces decíamos, qué espiritual, qué lindo el Eterno, ellos son los mimados, sí, claro, pero les está pagando. ¿Cómo les paga? Del Eterno es la tierra, no existe propiedad privada con respecto a la tierra, ni monopolios en el reino, ni existió ni va a existir. En la Torá no existe eso, no existe el acaudalado que acapara todas las tierras y tiene muchas personas por ahí trabajando y se heredan sus tierras de padre a hijo como herencia y nacen personas que no han hecho nada y son ricos. No, en la Torá es diferente. Cuando se aplica la Torá, no en el tiempo, van a haber muchos casos ustedes que ven inclusive de reyes
que no se aplica la Torah ahí, porque ellos se distorsionó, cuando se separó el reino, se distorsionó toda la Torah del Eterno. Inclusive se dejó de celebrar el año de jubileo. Por esta razón es lo que existe esa confusión con respecto al año en que estamos. Es porque esto sucedió desde el año 900 antes de Yeshua, cuando se divide el reino. Entonces, cuando nosotros vemos sacerdotes, están recibiendo del templo, ellos son la heredad del Eterno, es que yo te presté la tierra a todas las tribus, a las 11 tribus, entonces, más las tribus de los hijos de José, entonces ustedes tienen que pagar como un tributo, o sea, cuando ustedes miran que los sacrificios llevan las personas y toman los levitas, están repartiendo su heredad. O sea, esa es la misericordia del Eterno. Yo pagaré, Él paga. Por eso es que dice que el obrero es digno de su alimento. Y no pondrás bozal al buey que trilla. Ellos están sirviéndole al Eterno y el Eterno los está alimentando. Ellos son doctores, son jueces, son gobernantes, asesores, son bomberos, son la parte que mira tiene cuidado de las plagas. O sea, el oficio del sacerdote no solo es de enseñar la Torá. Ayuda El social oficio también, del ¿no? sacerdote, perdón. Ayuda social porque alimentaban al pueblo distribuyendo los diezmos. Exacto. Ellos eran los que ayudaban a los pobres. Ellos eran los que hacían esa repartición. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el verdadero pensamiento del Eterno. Hay una sociedad recontra bien estructurada. Por eso es que cuando Yeshua les dice a los discípulos que se va a caer el templo, ellos se iban a caer como condoritos, me imagino, ese rato, porque era un golpe terrible para un israelita de ese tiempo imaginarse que no hay templo. Hasta el día de hoy, esto no funciona sin templo, o sea, eso también hay que tener en cuenta. Esto sí funciona como pueblo en el exilio, con pocas reglas y todo, pero el pueblo funciona con templo, por eso tiene que haber el templo, el tercer templo de Ezequiel. Tiene que ser edificado para que el milenio sea perfecto. La casa de gobierno del mundo va a ser en Jerusalén cuando habite Yeshua allá. Estas cosas no son muy religiosas, son políticos, civiles. O sea, de cómo va a funcionar el mundo es de acuerdo a la Torá. ¿Cómo? Con un templo, con sacerdotes. Ustedes mismos van a ser resucitados y van a ministrar al mundo como jueces y gente santa. También va a haber sacerdotes, los sacerdotes que van a ministrar en el templo, para que tengan una idea de la perfección de esto. Ellos no van a ser resucitados. O sea, todos los sacerdotes que van a estar en el templo en el milenio, van a ser personas que recién van a conocer a Yeshua. ¿Por qué? Porque todos los levitas que existieron en este tiempo ya van a ser resucitados y ellos van a ser jueces. No sé si me explico. No puede ser, no puede ministrar si un levita es resucitado. ¿Por qué? Porque ya es otro cuerpo. Y la promesa del Eterno es que un hombre levita de la condición humana normal, ese va a ser un descendiente de Sadoc que va a ministrar en el templo. Entonces, ¿qué vemos? Que esos sacerdotes van a ser escogidos, ni siquiera de pronto ahora estén viviendo algunos que no son ni religiosos ni van a conocer este camino, padecerán en la gran tribulación, pasarán vivos la gran tribulación, pero no han conocido a Yeshua. ¿Por qué? Porque todos los que conocemos a Yeshua vamos a recibir cuerpos nuevos y vamos a ministrar en el mundo. No sé si me explico, Manuel, sí, Sí, por se supuesto. capta. Es difícil tal vez de entender para la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Pero sí, es real. O sea, los que tendrán cuerpos gloriosos, cuando hacemos un conteo mundial o lo contrastamos con el nivel mundial, no son muchos. No van a ser muchos realmente. Y serán ellos los gobernantes. Y quienes van a pasar a la tierra también y se les devolverá la tierra y quienes van a ministrar en el templo son personas que no han tenido esa transformación de cuerpo, del linaje de Aarón, que como bien dice el hermano, muchos de ellos a lo mejor nunca han escuchado de Yeshua o no lo escucharon como debían, ¿no? Pero ellos serán los que van a estar sirviendo allí. Yeshua los reconocerá, tendrá alguna especie, como dice el libro de Malaquías, yo digo una especie de tecnología, pero el libro de Malaquías dice que el Mesías es el que los va a reconocer, el que los va a pulir, el que los va a limpiar y los va a instruir para esto. Entonces, sí es real
de acuerdo a las profecías, como se ve la profecía y de acuerdo al sentido común, es así. No pueden ser todos los resucitados, ni va a haber un mundo entero de resucitados o con cuerpos transformados. No. De acuerdo a la profecía, quienes ministrarán en el templo serán Cohen, sacerdotes, que seguirán incluso su tiempo de reproducción, seguirán criando hijos. De hecho, menciona que el sumo sacerdote o el príncipe del pueblo dará su tierra a sus hijos, la herencia de la tierra, una herencia que se le da solo a él, tendrá para sus hijos. O sea, ese no puede Se me ser ocurre algo, este momento se me ocurre algo, uh-huh. que muchos que sí son sacerdotes hoy día, que puede ser que estén inclusive en el judaísmo y probablemente están mayoritariamente en el judaísmo. Acuérdate que en el último verso de capítulo 23 de Mateo les dice a ustedes, o sea, a la casa de Judá, no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre de Yahweh, y eso sucede en Zacarías 12 cuando miran a quien traspasaron. Claro. Entonces va a haber un remanente vivo con cuerpo humano cuando venga Yeshua. De ellos el Eterno tomará para sacerdotes. O sea, no hay otra forma. Probablemente hoy están inclusive en la tierra gente que no conoce a Yeshua o que pase vivo, pero de ellos como probablemente son más altas, vuelvo, repito, lo redundo en esto, es la más alta probabilidad de que ellos sean levitas, aquellos que están mezclados ancestralmente con la Torá. Entonces de ellos probablemente sean los de la familia de Sadoc. Hoy no se puede comprobar porque no hay tecnología, pero Yeshua sí le puede decir tú, acá al templo. O sea, sí me Por explico, es un supuesto. poquito de... Claro, o sea, no en vano, yo diría, no en vano están reunidos y estudiando el oficio sacerdotal, aunque ellos tal vez lo hacen con la visión de un templo más cercano del que se imaginan, pero es el templo de Yeshua, tal vez donde unos que serán separados, y obviamente son los que van a quedar allí, y los otros rechazados por no contener el linaje, serán separados, pero estarán sirviendo allí, porque obviamente deben tener algo de conocimiento y para eso están estudiando ahora los que se dicen Kohanim y están estudiando unos cuantos, los cuales les va a servir para el futuro, pero ellos no lo conocen y eso tiene mucho sentido, o sea, realmente es la forma en que podemos teorizar algo a través de las profecías, a través de los patrones proféticos también, porque ciertamente es la casa de Judá la última en reconocer a Yeshua, y es como, por ejemplo, el patrón profético de Joseph con sus hermanos. No se reveló a sus hermanos, o sea, no mostró ya realmente quién era él hasta que fue Judá el que intercedió y dijo, no lo hagan, perdón, no te quedes con mi hermano menor, tómame a mí en su lugar, y él reconoció y lloró y contó lo que había pasado, y hasta que él no llore, hasta que Judá en sí, hablamos proféticamente en forma de patrones, no llore y no reconozca, como dice allí, que lamentarán como hijo unigénito. ¿Y a qué me refiero yo tal vez con lamentarán? ¿Qué es lo que estaba haciendo Judá cuando se presentó ante Joseph? Estaba defendiendo a Benjamín, el único hijo que el único hijo que no le, alguien por favor ayúdeme con los micrófonos un ratito. Digo, el único hijo no lo entregó a Joseph, que no lo negó nunca, fue Benjamín. El único de los hermanos que nunca lo negó fue Benjamín realmente. Entonces, eso sí tenemos que ir viendo que posiblemente pasará algo, que el judaísmo empezará a defender a aquellos que son de la fe en Yeshua. Es una hipótesis, esto no estoy diciendo que va a ser Por así. eso es que Pablo es Benjamín. Correcto. Por eso es que Pablo, o sea, es una sombra profética. Estas son las maravillas de las escrituras que la religión no puede entender. Estas sombras proféticas por las cuales nosotros también nos guiamos y vemos la maravilla del Eterno. Correcto, o sea, las sombras proféticas es el sello de que esto es de otro mundo, por decirlo así, viene más allá de lo terrenal, es del eterno, es correcto. ¿Ok? Entonces, es perfecto, todo lo que estamos viendo es que el servicio estaba organizado de una manera perfecta y aún los Kohanim que ya pasaban la edad tenían alimento. Y eran, como les digo, la Mishnah menciona que ellos eran los que guiaban a los sacerdotes más jóvenes y eran los que se encargaban, como decir, de supervisar y tener todo en orden, ¿no? Continúa mencionando el verso 21, dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh,
hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Y este es un mandamiento que es comprensible porque lo que o quienes están representando esto tiene que mantener un perfil de perfección, ¿no? Entonces es comprensible y es justo lo que el Eterno está diciendo. Y como les digo, está lleno de misericordia y de honor también. Del pan de su Elohim y de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Y ahí está lo que mencionó el hermano. Él podrá comer, aunque tuviera un defecto en este momento, pero él podía comer y participar de la comida. No es que se lo desechaba del sacerdocio o tú ya no eres sacerdote. No, 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 no. Él era un Cohen. Lo que no podía hacer era servir en la parte, digamos, en el azará o en el patio sacerdotal, haciendo el sacrificio, presentándose en el altar o presentándose en el santuario. Ahí es donde no podía hacerlo, pero él participaba del alimento o el degüello de los animales, el cuero también de los animales, nada se desechaba, todo eso también se les entregaba a los sacerdotes. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Yahweh, soy el que santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Cuál era el servicio si alguien, digamos, tenía 30 a 50 años y se encontraba siendo un sacerdote, pero no podía servir por causa de un defecto, que es lo que ellos hacían? Esto dice la Mishnah, dice, veamos, permítame un momento, dice, en el noreste era la cámara de la madera, estamos hablando del patio de las mujeres, ¿no? Dice, era la cámara de la madera donde los sacerdotes con defectos físicos solían sacar la madera que tenía gusanos, y cada pieza con un gusano, que se encontraba un solo gusano en esa madera, no era apta para usar en el altar, no se podía utilizar en el altar. Recuerdan que, permítanme un momentito, aquí estábamos, recuerdan que hablamos hace un tiempo cuando estudiamos la cámara de los nazareos, teníamos el templo y habíamos visto que habían 4 cámaras en las esquinas, ¿no? Este era el templo, el lugar santo, este era el altar, aquí era donde se sacrificaban los animales, aquí era la puerta de la entrada, pero en este de aquí, este es el patio de las mujeres, habían 4 cámaras. En la cámara noreste, que es esta de aquí, era la cámara de la madera. Allí era donde ellos, los sacerdotes servían, los sacerdotes que eran jóvenes, que tuvieran por alguna razón algún defecto físico, alguna quemadura, algún brazo quebrado o algo así. Ellos servían haciendo ¿qué cosa? Inspeccionando la madera. La madera era traída todos los días se traía madera y permítanme, aquí, era entrada por una puerta, esta también se llamaba puerta de la madera, y aquí directa, o sea, ellos la sacaban y no entraban por aquí, sacaban la madera y la entraban por acá, por esta puerta. Habían 3 puertas en este lado y por aquí entraban la madera para el altar. Y eran estos sacerdotes los que se encargaban de inspeccionar, de verificar, de ver que no haya nada que sea inapto, inhábil y digamos que no tuviera ni honra, que le quitara la honra al servicio del Eterno. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser cabal. Por eso les digo, si la presentación de ellos dentro del altar tenía que ser perfecta, lo mismo era el servicio, todo tenía que ser lo mayor, con el mayor esmero posible, dedicados al servicio, que ni siquiera una madera que haya sido encontrado apolillada o con un gusano, un solo gusano, la separaban y ya no era apta para servir en el área del altar, en la plataforma del altar. Ya no era apta, se descalificaba completamente. Entonces, esa también era una de las visiones que podemos nosotros ver, cómo ellos aportaban un servicio al Eterno con lo mejor. No podían presentar al Eterno lo peor o algo con defecto o algo dañado. Entonces, esa era la obra que ellos hacían. Continuamos. Levítico capítulo 22, ya entramos al capítulo 22 en Torah Kohanim, o leyes para los sacerdotes, y dice lo siguiente. Habló Yahweh a Moshe diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan, y aquí le pongo entre paréntesis porque entendiendo el contexto vemos de qué es, que se abstengan de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel que me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Yahweh. O sea, que se abstengan de tocar las cosas santas, hablando de los alimentos, los animales que se presentan, que Israel presenta delante del altar al Eterno, y ellos estando en un nivel de contaminación. Diles, verso 3 dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas, ya sea los diezmos, ya sea una ofrenda de un voto, ya sea un sacrificio de shalamín por el pecado, por la culpa, un olá, cualquier tipo de corbán, que ellos se acerquen
de las cosas consagradas a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. O sea, siendo conscientes ellos de que hay algo están contaminados por cualquier motivo, ya vamos a ver los motivos, y esté manipulando, o sea, se presenta a servir estando en un nivel de contaminación. No se les permite tampoco hacer eso. O sea, de hecho, había una cámara, si nosotros vemos aquí en la imagen, esta es la cámara, se llama la cámara del fuego también, porque se mantenía un fuego que calentaba a los sacerdotes, o la cámara del hogar, donde los sacerdotes dormían. Había allí un túnel subterráneo, si algún sacerdote que dormía allí, en este lugar, y digamos a la medianoche o en las horas de la madrugada, tenía una polución nocturna, él no podía presentarse a servir ese día, y de hecho no podía, estaba inhábil hasta que el sol vuelva a caer. Y entonces él no podía coger y salir por el área, el recinto sagrado, y caminar por aquí, irse y salir. No, había un túnel subterráneo donde había unas cámaras, pues tenían también antorchas de fuego señalando el camino, y habían unas mikves, unas piscinas donde hacían inmersión ellos, y luego de allí salían y salían por la puerta del norte, una puerta que no se conocía o no se frecuentaba entrar o salir por esa puerta, pero salían por la puerta del norte y podían descender a su casa. Y no podían volver al servicio hasta la caída del sol. Esa es una de las razones por las cuales podía ser inhábil. Entonces, en estas cosas, él no podía contaminar los sacrificios del Eterno. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, por ejemplo, ¿se acuerdan que la ley sacerdotal dice que cuando había ropas que tuvieran manchas verdes, era lepra, se identificaba como lepra, un tipo de lepra, no recuerdo, taxria es el nombre en hebreo, taxria, porque no era lepra como lo conocemos hoy, hecho por una bacteria ya reconocida, no es esta la misma que hoy en la actualidad el manual médico reconoce como lepra, sino que es la taxria, era otro tipo de infección. Él no podía servir si tuviese algún tipo de defecto de impureza, como el taxria, que se traduce como lepra, o padeciere de flujo, no comerá de las cosas sagradas, tampoco podía comer en ese tiempo, hasta que esté limpia. No podía comer de un sacrificio que se haya hecho si estaba en un estado impuro, porque el sacrificio estaba santificado por la sangre del altar. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, se hacía completamente impuro, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, o hombre, o hablando de reptil muerto, ¿no? O, o cualquier reptil vivo también diríamos, es inmundicia. ¿Cuál será inmundo? Un hombre por el cual venga a ser inmundo, con cualquiera de estas cosas, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, o sea, que tocare el área de infección, es el contexto. Cuando estudiemos las partes o las leyes de pureza e impureza, vamos a ver que está hablando específicamente de la higiene, no por tocar a alguien, por ejemplo, alguien que está con un estado de inhabilitar y le toque el hombro, ya es impureza, no es la manera que el Eterno está hablando, ni como el judaísmo lo toma hoy en día, que ni siquiera le dan las manos a las mujeres, a ninguna mujer, porque ellos dicen, no sé si estará en su estado de impureza. Es absurdo porque no hay templo, no estamos en el templo, y porque no es ese el mandamiento. Es hablando de la infección, o tocar con la mano que ha tocado la infección sin haber tenido una higiene previa en esa mano. La persona Exacto, está correcto esta aclaración que tú haces, porque realmente hay estas leyes, hay algunas leyes, por ejemplo esta del Zara, esa sí es aplicable, así no esté en el templo, pero claro, el nivel de Kedushá es por el templo. Es el templo el que demanda más alta perfección y pureza. Pero hoy día, por ejemplo, nadie puede estarse cuidando de ciertas cosas porque no estamos en el templo. Pero para nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos venido teniendo en este despertar, el Shabbat para nosotros es el día más kadosh, es el día más representativo. Si algo tiene ese nivel de Kedushá que podemos nosotros sentir como un poquito más elevado en la dispersión o en la diáspora como estamos hoy, es el Shabbat. Entonces hay ciertas cosas que sí debemos cuidar en el Shabbat, cuidar como hacer hasta una pequeña ofrenda delante del Eterno, hacer ciertas cosas, ¿no? Que
que nos aparten del mundo, que se note una diferencia y darle ese lugar al Shabbat. Porque en el exilio el Shabbat ha seguido funcionando. Vemos que el Shabbat tiene un poder maravilloso, no estamos equivocados en el día, sabemos claramente, tenemos toda la evidencia del Eterno, testimonial, de la Torá e histórica de que estamos celebrando el mismo día de Shabbat que celebraba Yeshua. Entonces, en el Shabbat fue escrito el Apocalipsis, en el Shabbat han sucedido cosas maravillosas, resurrección, probablemente el mismo Mesías, el mismo Yeshua venga en Shabbat, lo cual por sombra profética podría ser, lo cual nosotros estudiando podemos determinar qué año de la fiesta de las trompetas desde el 32, 33 en adelante cae en Shabbat. Es una buena alternativa como para estar preparados cuando viene él, porque dice que hay que velar, que el siervo tiene que estar velando estas cosas, esta información es clave. Entonces, si algo en la actualidad nosotros podemos considerar como un nivel más elevado, como no estamos en templo, no estamos en la tierra está profanada, hollada por los gentiles, dice, entonces hoy día tenemos el día de reposo, o sea, este es una similitud, un paralelismo, y nosotros debemos darle esa importancia al Shabbat. O sea, cuando nosotros le damos esta importancia al Shabbat, vamos a guardar bien. No nos vamos a hacer los tontos o los inocentes en ciertas cositas que sí nos hacemos en el Shabbat. No es que se me prendió la hornillita, que me olvidé, es que necesito, es que, o sea, no preparar las comidas con anticipación también es negligencia. El que no prepara la comida con anticipación en el Shabbat, mejor es que no coma, porque no le va a agradar al Eterno, está profanando un poco, de alguna manera. El Eterno sabrá cómo tiene su misericordia con nosotros los recién destetados, como dice proféticamente, ¿no? La casa de Efraín. Entonces, pero nosotros, si queremos agradar al Eterno, la mejor opción, la manera más hermosa de amar al Eterno no es arrodillado a hacer una procesión o latigarse o andar todos los días orando 2, 3 horas en una iglesia, es guardar el Shabbat. Como ustedes guardan el Shabbat, están adorando maravillosamente al Eterno y el Eterno les está recibiendo esa ofrenda. Adelante, hermano. No hay audio. Perdón, gracias. Decía que aquí en el exilio el Shabbat es lo más santo que tenemos nosotros. Realmente es, la ley dice donde quiera que habites. Cuando habla del Shabbat, la ley es donde quiera que habites, en toda la extensión de la tierra de Israel, no importa si el templo está ahí o no, es donde quiera que habites. Entonces, tenemos que ir viendo y designando también nuestros horarios y cambiando también, porque sí se puede. Realmente, al principio, alguien que pueda ser primerizo en esta experiencia de guardar la Torá, guardar el Shabbat, puede parecerles como un poco complicado. ¿Qué voy a hacer? Los sábados hacía tal cosa o hacía esto. Pero realmente, cuando uno dedica su corazón a obedecer al Eterno, y lo digo por personas nuevas o cristianos hermanos que nos puedan estar escuchando, esta es la obediencia al Eterno. Esto realmente es lo que agrada al Eterno. Y la parte del sexto día, el día de la preparación, es parte de guardar el Shabbat. Para todos nosotros, tengamos claro eso. O sea, no es simplemente que voy a guardar Shabbat y espero que caiga el sol el día viernes y ya empiezo a guardar Shabbat. No, el día de Shabbat, para guardarlo correctamente, tenemos que hacer lo que es el día de la preparación. El sexto día, cocino todo, arreglo todo, dejo todo listo para que no tenga que cocinar, no tenga que ponerme a hacer algo que bien pude haberlo hecho el día anterior, porque está escrito, todo lo que tengas que cocinar, todo lo que tengas que cocer, o cocer en agua, ¿no? Lo que tengas que freír, todo lo que tengas que hacer, hazlo hoy, y al día de mañana no. Eso está escrito en Éxodo 16. El día de la preparación, prepararnos para el Shabbat, es parte de guardar el Shabbat. ¿Ok? Vamos avanzando. Entonces, en el verso 6, acerca de estas leyes y regulaciones para los Kohanim, donde ellos no podían participar del servicio de comer la ofrenda si estaban en un estado de impureza, dice el verso 6, la persona que tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. O sea, después. O sea, él tiene el derecho de comer, pero tiene que hacerlo de acuerdo a las condiciones y las regulaciones adecuadas
para darle honor al Eterno. Ley para los Kohanim también dice, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Yahweh. Esta ley de no comer mortecino, o sea, algo que esté despedazado por fiera, no solamente es para los sacerdotes, de hecho Deuteronomio también lo menciona para todo Israel, pero lo hace claro, nuevamente repite, para que el sacerdote lo tenga claro, o sea, lo pone en el listado. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello y no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo Yahweh, que lo santifico. Por ejemplo, en esta parte es importante que recalquemos algo. Los embutidos. Nosotros sabemos que entramos a la Torah y dejamos de comer el cerdo y todo este tipo de alimentos, pero puede que alguien, como yo, por ejemplo, en un inicio yo decía, bueno, puedo comer un embutido de pollo, decía yo, y optaba por comer esto hasta que después entendí, porque mi esposa me hizo ver también un video en el cual, permítame un ratito la imagen, un video en el cual de cómo se realizaba este embutido y era una trituración y era despedazado realmente los animales. Hay algunos que, aunque no sea en la práctica ética, lo hacen vivo, con los animales vivos y se veían estas cosas, pero luego en mi experiencia con mi profesión, topé con otras personas que trabajan en estas fábricas. Ellos me indicaron que realmente dice de pollo, pero ahí hay carne de animales mezclados, los que tú no tienes ni idea. Están mezclados ahí y lo que le ponen es un saborizante y un preservante. Y por eso tú dices, sabe diferente al de acá, pero es animal contaminado, o sea, está contaminado con residuos de carne de diferentes animales y procesado, donde procesan las vísceras, la sangre y todo lo que también la Torá dice, resérvense y no coman. O sea, es un recordatorio para alguien que aún piense que podemos comer tal vez embutidos si son de pollo, jamón de pollo, o sea, tengan cuidado con estas cosas, porque realmente no es la forma correcta. Estuve como unos 6 meses, recuerdo, después de la Torá, comiendo esto, pero luego mi esposa me hizo ver que no era así. O sea, es importante que guardando el mandamiento por ley, no comamos nada que estuviese despedazado o en este caso es por fiera, ¿no? Pero hoy conocemos que hay formas de despedazar también a los animales donde están sus vísceras mezcladas. Esto no lo vayan a confundir con carne molida, ¿no? Cuando si usted puede tener para moler y puede moler su carne, eso no es lo que está hablando. ¿Ok? Verso 10 de Levítico 22 dice, ningún extraño comerá cosas sagradas, y esto está hablando de una persona que no sea Cohen, comerá una cosa sagrada. El huésped del sacerdote o el jornalero no comerán cosas sagradas. Por ejemplo, una persona que esté invitada en la casa del sacerdote es un huésped, él no puede comerla, aunque el sacerdote la coma, ni un jornalero a quien el sacerdote está contratando para que haga un servicio no puede comerla, porque esto es dedicado para la familia de los Kohanim. Verso 11. Mas cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, ya, en este punto podemos, adelante, hermano. en este punto podemos ver una parte que es histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando Miriam va a visitar a Elisheba, probablemente en la casa de Elisheba, como era esposa de Zacarías, y ella tenía a Juan, probablemente ya había muerto Zacarías, pero ella seguía recibiendo ayuda del templo, o comiendo, porque es la normativa, ¿no? Recibiendo alimentos del templo, pero Miriam no puede haber comido eso. Aunque Miriam fuese prima y levita, dice la Torá que cuando una mujer levita se casa con una persona de otra tribu, en este caso José, ella ya recibe la heredad del esposo, entonces no tiene derecho a recibir del templo. Solo si es que se quedara viuda o si se quedara, o si se fuera divorciada, repudiada, entonces ella podría volver a casa de su padre y volver a tomar los alimentos de estos que son para los levitas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Eterno está organizando un pueblo y está organizando con equidad y justicia, porque como ya esta mujer es levita, sale de casa de su padre y toma un esposo que tiene heredad, entonces ella ya no tiene derecho a recibir del templo, como muchos hoy día reciben sueldo de jubilados y encima de eso siguen trabajando, entonces ya no funciona así. Para que vean que el templo es aparte de ser el lugar Kadosh,
donde se hace un ritual hermoso, donde se ha preservado la palabra del Eterno de esa manera perfecta, también es un lugar donde se organiza toda la sociedad, donde se manifiesta una forma de vivir, de como nación. El corazón de Israel era el templo. Adelante, Manu. Claro, sí, sí, es cierto. O sea, realmente esa es la enseñanza o el mandamiento aquí. El mandamiento es ese. Miriam pudo haber ido, de hecho fue a la casa de Elisheva y se le dio a ella incluso las ropas que los sacerdotes, recuerden que decía, había una ley que decía que los sacerdotes no podían rasgar sus vestiduras y la ley incluso con estos vestidos de los sacerdotes es que si uno de los uniformes de ellos ya se encuentra en un estado ya deteriorado, medio rasgado, un huequito por decirlo así, pues entonces este uniforme era retirado ya, no podía seguir vigente en servicio, entonces era retirado y se era dado a las familias de los sacerdotes. Y una de las señales, como nos enseña nuestro hermano Marcelo Pazmiño, de las señales es que para ver al niño identificado es que estaba envuelto en prendas levíticas, de lino, o sea, de servicio sacerdotal. Era la señal. Ningún niño en aquella época estaba envuelto en ese tipo de pañales. Y ella estuvo allí, Miriam estuvo allí con Elisheva. Probablemente sí, Zacarías sí estaba vivo todavía porque Zacarías le pone el nombre al niño y ella la fue a visitar cuando estaba 6 meses de embarazo y estuvo 3 meses hasta que nació el niño. Y Zacarías habla al final cuando le pone el nombre al niño y le dice que le pongan Yohanan. Entonces, sí, y ella no pudo haber participado del alimento que se les estaba dando a los Kohanim, que esta era una familia de Kohanim. La esposa era hija de sacerdote y esposa de sacerdote, y Zacarías también era un sacerdote y su hijo obviamente, y Yohanan fue el sacerdote profeta, el cual reconoció a Yeshua. Y como una especie de don y de honor a la madre de la don, le entrega estas telas que obviamente estaban en casa de Elisheva. Pues bien, entonces este es el mandamiento, ¿no? Es importante que vayamos conociendo, porque aquí el verso 11 dice que si él tuviese un esclavo, el esclavo sí podía comer, porque era parte de la familia sacerdotal, como decir, el dueño era el sacerdote, pero un jornalero o un inquilino no podía. Dice más, cuando el sacerdote compra algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento, porque igual el nacido en la casa, que hablamos del hijo del esclavo, pues era propiedad del sacerdote, pues no. Entonces no era como que se fuera a mezclar con otra línea, pues vivía de la comida de su amo. O sea, era muy justa la enseñanza o la instrucción aquí. Dice, la hija del sacerdote, si se casare con un varón extraño, o sea, extraño se refiere a que no sea de linaje sacerdotal, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, no podía comer. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, o sea, fuere viuda, muriere el esposo, que no era sacerdote, o este le da carta de divorcio, y no tuviera prole, o sea, no tuviera descendencia, no tuviera herencia, es clara la imagen, y se hubiere vuelto a casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y si tuviese descendencia, pues ya no podía porque se hacía, ella tomaba parte de la heredad de su hijo, pues, ¿no? Y comía de la heredad de su hijo. O sea, era clara la enseñanza. A ver, permítame, aquí estamos. Verso 14. Y el que por hierro comiere de las cosas sagradas, o sea, sin darse cuenta, fue un error y no sabía que estaba en un estado de contaminación, añadirá a ello una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanará, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales aportan para Yahweh, pues les harán llevar su iniquidad y el pecado comiendo de las cosas santas de ellos, porque yo soy Yahweh que los santifico. Terminamos esta partecita para cerrar estos versos y irnos a la parte de la carta de Malaquías. Dice, también habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago a los votos o que hacen un voto, es decir, voy a ofrecer un sacrificio de olá o un corbán de shalamín al Eterno, como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocaustos a Yahweh, para que sea aceptado, o sea, dile a los sacerdotes que están recibiendo la ofrenda que para que sea aceptado debe ser un macho sin defecto de entre los ganados vacunos
y de entre los corderos o de entre las cabras. Machos sin defecto tenía que ser. Ellos tenían que revisar que lo que están ofrendando, el corbán que están presentando los hijos de Israel, o un extranjero que se acercaba a presentar un corbán, pues tenga que ser sin defecto. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado de ustedes. Eso se lo contaba como pecado no solo al israelita, sino al sacerdote que lo aceptaba, porque él era el filtro, el que podía decir, no, no es aceptado tu ofrenda, y le contaba como transgresión al sacerdote. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz, shalamín, a Yahweh, para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, sea de las vacas o de las ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. En el primer versículo, o los primeros versículos leíamos que decía macho sin defecto, es porque estaba hablando específicamente de un olá, un holocausto. Aquí está hablando ya de un shalamín donde pueden entregar hembras. Dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso no ofrecerán. Esto es a Yahweh, ni a ellos podrán ofrendar, podrá hacer ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh. No sería aceptado ningún tipo de defecto. Buey o carnero que tenga de más o menos podrá ofrecer, pero ofrenda voluntaria. Pero en pago de voto no será aceptado. O sea, no podías decir, yo tengo algo bueno para ofrecer, pero a la hora de dar el pago, de cumplir mi palabra, ofrezco lo dañado. No ofrecerán a Yahweh animal sin testículos, con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofrecerán. Ni de mano de extranjero tomarás estos animales con defecto para ofrecerlos con el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos y hay en ellos defecto, no será aceptado. O sea, la síntesis de todo este mandamiento es no aceptar para presentar en el altar ningún animal que tuviera defectos, ¿no? Y esto fue lo que estaban haciendo realmente en la época en la que regresaron. Cuando regresaron con Esdras, tuvieron digamos, un llamado o una obediencia como un solo hombre de regreso a la Torá. Estaban nuevecitos regresando, pero una generación después ya estaba a cargo también Nehemías, ya allí. Nehemías incluso se topa con que el lugar donde estaban las ofrendas del templo, donde se debía guardar el diezmo, perdón, del templo, estaba ocupado para un yerno de un sacerdote. O sea, era un lugar que le habían hecho para un cuarto de un yerno. O sea, él reclama eso y hace algunas correcciones. Él era el gobernador en ese momento, también actuaba como gobernador y hizo algunas correcciones. Incluso él cerró las puertas de Jerusalén en los días de Shabbat, porque si no la gente salía y iba a comprar. Entraban vendedores con productos en los días de Shabbat y la gente salía y compraba. Pero él optó en cerrar las puertas de Jerusalén y nadie entraba ni salía. Y los vendedores se quedaban afuera, eso dice la narración. Entonces él hizo buenas cosas, realmente hizo lo que un gobernador conforme a la Torá tenía que hacer. Hizo algunas reformas que ayudaron a guardar la Torá, pero sin embargo, en la época de Malaquías se desvían un poco. Y miren lo que ocurre con estos sacerdotes. Dice el libro de Malaquías o la queja de Malaquías a los Coanín. Dice el Eterno, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Hablando de pan, no está hablando repito, de lejem, está hablando de comida, de pan inmundo se puede tomar también como un cordero con defecto, eso es pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable? O sea, la toman como poca cosa, ligereza, o sea, como que ya pásalo nomás, ya, de una, traigamos ese animalito y sacrifiquémoslo, y no lo verificaban, y aunque lo verificaban y encontraban un defecto, igual lo sacrificaban, estaban haciendo algo abominable a los ojos del Eterno, que Él les llega a decir, si ustedes presentaran algo a su príncipe, ustedes nos procurarían que sea algo sin defecto, pero sin embargo a mí me muestran lo dañado. Dice, cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice él. Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Y continúa él reclamándoles también acerca de esto. Saltamos un poco y él les dice esto en el capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no escuchan, no hacen shema a este reclamo que se les está haciendo, y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, es eso, o sea, de corazón dar gloria. Cuando uno está buscando dar lo mejor al Eterno,
su esfuerzo al Eterno con lo mejor que puede, no con algo dañado, es darle gloria. Eso es darle gloria al nombre del Eterno. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición. Si ustedes no cambian, yo enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os han decidido de corazón. He aquí, yo les dañaré la sementera y os echaré el rostro al estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán, cuando eso suceda, sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de shalom, los cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, está hablando de los tiempos antiguos, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En shalom y en justicia anduvo conmigo, y muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios de los sacerdotes, de los coanín, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas ustedes han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en mi Torá, porque cuando el líder no se ajusta a la Torá, el pueblo tropieza. Cuando no hay instrucción, el pueblo se desenfrena. Corrompió el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero, y aquí está hablando del tiempo del Mashiach, el cual preparará el camino delante de mí, y él vendrá súbitamente a su templo, el Adón a quien ustedes buscan, el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y quién apartará, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, quién podrá estar de pie cuando se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y aquí es lo que decíamos, que Yeshua es el único que puede escoger sacerdotes en su venida. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata y los traerá a Yahweh, ofrenda en justicia. Será el Mashiach quien haga esto. Dice él, terminando la carta, saltamos al último capítulo, porque acuérdense que también él hace la queja de las ofrendas y los diezmos. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Yahweh. Y ustedes dijeron, ¿en qué hemos hablado contra ti que ha sido violento? Ustedes han dicho, por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahweh los ejércitos? Esta era la palabra de los sacerdotes. Ellos decían, ¿de qué me sirve que guardemos su ley, que sirvamos a Elohim? O sea, no lo veían como algo provechoso. Decimos pues ahora, esto dicen los sacerdotes en esa época, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces, dice, los que temían a Yahweh, los sacerdotes que sí temían a Yahweh, hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Se apartó, se hizo un registro de los sacerdotes. Por eso es que mencionábamos que era la descendencia de Sadoc la que servirá al final, los que sí temieron a Yahweh. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, con misericordia. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Esto está hablando de los tiempos postreros, en el tiempo del milenio. Y terminamos con esto, el decreto original a los Coanín, el decreto que se les dio desde el inicio en la Torá. Y está hablando de lo que harán los sacerdotes al final de los tiempos. Está en Ezequiel 44 hablando de los sacerdotes futuros, pero es el decreto original para los sacerdotes que fueron consagrados desde Aarón. Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo o mi Shabbat. Esa es la función de los sacerdotes. Y vemos cómo el Eterno sí fue purificando la línea sacerdotal hasta dejar un grupo de Coanín que al final dirá, estos me honrarán al final de los tiempos, porque ese linaje y es ganado, realmente es meritorio, porque es el linaje o la descendencia de aquellos que sí lo honraron al Eterno. Pues se escribió de una manera simbólica un libro de memoria delante del Eterno sobre los Coanín que sí temieron el nombre del Eterno.